Ya está Jordi conectando. Ahora, Buenas, ¿qué crack. tal Jordi? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos ya, ¿Todo bien? preparados. ¿Qué tal tú? Muy bien. Bien, todo bien, todo bien. Aquí pasando la cuarentena como mejor se puede. Está haciendo un Pero poco largo esto ya, ¿eh? sí, sí, sí. De hecho, ¿cómo se dice? Envidio la cuarentena de Florida que no está siendo tan estricta como la nuestra. Llevamos desde el 8 de marzo, creo, si mi memoria no me falla, así que ya llevamos unas cuantas semanas Pero ahí la encerrados. situación irá peor o se va a mantener así, ¿tú crees? No, no, yo creo que Florida, aquí hay muchos de los que están ahora conectados, son jugadores nuestros y gente que colabora con nosotros, lo podrán decir, pero no está siendo tan brutal como aquí, por decirlo de alguna forma. Entonces, en principio, ya pueden ir a la playa y todo, cosa que aquí no podemos, ¿eh? Así que en Florida, en Dicen que Florida desde el ayer, calor mata un poco el virus, ¿no? Hace que vaya más lento, así que bueno, quizás sí que es por eso también. eso es. Y bueno, en Canarias también no estamos mal, pero bueno, la Dicen que situación. la Liga CB quería llevar ahí la Correcto. jornadas que quedaban de competición. Eso es, parece que puede ser. Pero bueno, ya creo que se nos está uniendo bastante gente, así que creo que podemos empezar. Sí, 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 Bueno, empezamos cuando. en primer lugar, como siempre, agradecerles a los que nos están viendo ahora mismo por el tiempito que nos dedican. Yo creo que hoy va a ser una charla bastante animada, bastante interesante. Jordi, también me gustaría agradecerte tu participación hoy. La verdad que te digo, creo que de lo que hablaremos hoy es un tema bastante interesante, es un tema además que creo que va a tener un impacto en la próxima temporada, bueno, en esta y en la próxima temporada en el mundo del fútbol eh, eh, masivo, tanto en España, en Europa, como incluso en Estados Unidos. La Major League Soccer apenas pudo disputar 2, 3 partidos, así que también creo que ahí van a tener problemas. Entonces, bueno, como siempre hacemos, Jordi, yo a todos los que participan con nosotros en estas charlas les dejo siempre 1, 2, 3 minutitos lo que necesiten para que expliquen qué hacen, etcétera, etcétera. Yo, por supuesto, te voy a presentar primero. Jordi es el director de comunicación de 433 Sports, una agencia de comunicación. Pero bueno, siempre creo que es mejor que el participante, el invitado, explique brevemente qué hace y así, entre comillas, la gente eh, ya se puede situar un poquito en lo que puede esperar de esta conversación, ¿no? Entonces, Jordi, te paso la palabra y una vez más, gracias por estar con nosotros hoy. Perfecto, gracias Marcos, de verdad que es un placer estar aquí contigo. Bueno, nos conocemos hace tiempo, pero creo que a partir de ahora la relación va a ser un poco más estrecha. Así que Seguro. nada, bueno, yo soy Jordi Pascual, estoy trabajando en Barcelona, en una agencia de comunicación especializada en deporte y en deportistas de élite. Y bueno, me encargo de todo lo que es gestionar la comunicación, el marketing, los sponsors, preparar las entrevistas con medios de comunicación y también un poco el día a día de los jugadores. Es decir, pues desde ayudarles en temas pues te puedo decir, desde ayudarles a llevar un coche de una ciudad a otra, Ajá. desde asesorarles en qué es mejor para ellos de postear algo al Instagram, o desde eso, preparar preguntas, respuestas y un poco dirigir la atención de los medios hacia donde queremos o hacia donde queremos que vaya mejor. Entonces, Perfecto. mi especialización es en comunicación, pero bueno, al final haces muchísimas más cosas que se escapan un poco de lo que inicialmente yo hacía. No, no, yo creo que como te explicaba el otro día cuando hablamos por primera vez para preparar un poco esta charla de hoy, yo creo, y por lo que me cuentas, que al final te ha pasado como a nosotros, es decir, empiezas como empresa digamos, con un objetivo y al final acabas abarcando mucho más y haciendo más de consultor que de director de comunicación o de como quieras, ¿no? Pero al Sí, final la, de hermano, de padre, de madre, de amigo, haces un poco de todo. Eso es, eso es. Entonces, bueno, me alegra que así sea, porque bueno, esto cada vez se está volviendo más global, como también lo hemos hablado otras veces, y hoy creo que lo discutiremos. Es una de las cosas precisamente que vamos a hablar, cómo afecta, ¿no?, el impacto tanto para bien, para mal. Todo esto que está pasando impacta en todo el mundo del fútbol y ya esto no entiende de España, Italia, Francia, Estados Unidos, al final afecta
a sí, todos los mercados, a todos los correcto. mercados por igual, ¿no? Entonces, Jordi, bueno, hay que decirle a la gente que eres joven, es decir, eres bastante joven, son 25 años, si mi memoria no me falla. Correcto, correcto, En- 25. entonces, bueno, ya tienes un puesto, entre comillas, importante dentro de la compañía, pero cuéntanos un poco cómo empezaste, es decir, qué es lo que te hizo dar el paso a entrar dentro del mundo del deporte. ¿Era algo que ya tenías claro Sí, desde el sí, yo comienzo? desde pequeño me gustaba mucho el fútbol. Yo juego a básquet, pero me encanta el Ajá, fútbol. Entonces, bueno, yo de hecho desde pequeño ya viajaba para ver partidos de Champions, de Liga, finales de Copa, o sea, era un auténtico friki. Me gustaba mucho. Y desde pequeño ya quería enfocarme hacia el mundo del deporte y del fútbol, sobre todo. Entonces yo hice periodismo, porque era la herramienta que te acercaba más al mundo del deporte. Luego ujú, me fui a Barcelona a hacer el máster de comunicación deportiva para ya ir enfocado al tema fútbol. Y una vez ahí, sí que pude hacer prácticas. Estuve a la vez trabajando en Promosport, que es una agencia de representación, que es una ajá, agencia top a nivel España, a nivel Europa y mundo. Es una agencia con muchísimos jugadores. Y también estuve al mismo tiempo trabajando en el Barça, en el departamento de comunicación del ah, Barça. Entonces, bueno, fueron unos meses que trabajaba 7 días a la semana, entonces sacrifiqué ajá, muchas cosas, pero que a largo plazo me han compensado. Entonces, después de estar en Promosport y en el Barça, seguí un tiempo más en Promosport y posteriormente ya creamos una agencia de comunicación con mi compañero, con Jordi Masana, eh, ajá. de comunicación y de marketing enfocada a eso, a empresas deportivas y a futbolistas profesionales y que están también jugadores en proceso de ser profesionales, pero que creemos que necesitan este empuje y este aprendizaje para empezar a comunicar como un profesional. Por lo que veo, entre esos jugadores a los que asesoráis está Alejandro Pozuelo, ¿verdad? Major League Soccer. Correcto, correcto, Pozo, Pozo, grande. Sí, sí. Ah, sí, Está bueno, más. Alejandro. Sí, sí, él empezó con nosotros, empezamos con él cuando estaba en Bélgica, en el Genk, y bueno, luego Sí, llegó a la MLS, la verdad que fue una explosión porque boom. en el debut hizo 2 golazos, bueno, al final la Sí, sí, MLS trabaja muy bien el marketing y bueno, lo recibe correcto. como si fuera un auténtico héroe. No sé cómo lo viste tú. Sí, no, es que te iba a decir porque de todos los que tenemos ahora mismo conectados, más de la mitad son jugadores bueno, gente relacionada con el fútbol allá en Estados Unidos y yo creo que nadie esperaba el impacto tan brutal que tuvo Pozuelo nada más llegar a la Major League Soccer, es decir, desde el primer partido, pero es que tuvo una consistencia total durante toda la temporada, es decir, por eso te preguntaba, porque tiene que haber sido a nivel comunicación, redes sociales, Correcto. sponsors, tiene que haber sido... Yo me acuerdo que él era un poco reacio a tener redes sociales y bueno, cuando Ajá, llegó a la MLS, al principio no hicimos, pero cuando explotó nos vimos obligados. Yo me acuerdo que estuve 2 días, 24 horas, creándole los perfiles, verificándolos, posteando. Fue una auténtica locura, tanto en Twitter como en Instagram. Y te digo, al final la MLS trabaja muy bien esto, Toronto es un club también muy sí. profesional y que nos ayudó muchísimo para esto, para darle pues, repercusión y bueno, él al final tiene redes sociales y todo esto le gusta. Sí, no. Ya te digo que además los americanos son muy de redes sociales, mucho de Twitter, mucho de Instagram, etcétera, etcétera. Así que tuvo que haber sido cuanto menos un desafío y más si era reacio, porque en Estados Unidos la presencia en redes sociales en deporte es vital. De hecho, nosotros tampoco, y además te pongo el ejemplo de como empresa, eh, en un primer momento sí, vimos el tema de redes sociales, pero no alcanzamos a entender el primer año que estuvimos con la compañía el potencial y la necesidad. Entonces, ahora sí que lo hemos no solo entendido, sino que vemos que es obligatorio. Obligatorio. En Estados Unidos no. ¿Esto no vosotros? ¿Perdón? También apostáis por la comunicación también, ¿no? Sí, no. Además, de hecho, muchos de nuestros jugadores, es decir, chicos que están bajo nuestra, digamos, tutela, como puede ser Chris, como puede ser Juancho, como puede ser también Aleja, la hermana de Juancho, jugadores que con un perfil ya intentamos incluso interactuar bastante desde la cuenta de la empresa con sus cuentas para ayudar a potenciar. Es decir, que la verdad que sí, que entendemos que hoy por hoy un jugador o una jugadora, parte de su vida como futbolista
también tiene su contrapartida en redes sociales. Guste o no guste, pero al final son necesarias, son obligatorias. Es que no quería decir obligatorias, pero creo que al final ese es el término, ¿no? Es decir, que hoy por hoy, si no estás visible en redes sociales, tienes un problema. Sí, sí, Es así que, es así bueno, de sencillo. una cosa que los jugadores a veces les cuesta un poquito, pero también a nivel de marketing y a la hora de negociar con marcas como puede ser Adidas, puede ser Nike, también es una cosa que puedes usar a tu favor para negociar mejores contratos y bueno, para potenciar un poco también tu marca personal, que es una cosa que desde 433 creemos que es el futuro. Un poco la marca personal de cada jugador. Hay muchísimos jugadores en muchísimas ligas y la única forma de diferenciarte, obviamente, es jugando bien, pero para ser referente fuera del campo también hay que tener una estrategia y una forma de hablar concreta para diferenciarte un poquito. Correcto. Déjame que haga un inciso, porque sabía que esta pregunta iba a salir. Primero, Jordanka, gracias por estar presente. Y ya nos ha preguntado lo que te comentaba antes en privado, antes de empezar esta reunión, que qué va a pasar con las Development Academies en Estados Unidos. La noticia que ha salido esta semana sobre todo lo que vienen siendo las categorías inferiores de las academias. Y bueno, lo hablaremos al final. Yo me la tengo ¿Vale? apuntada, así que sé que muchos están aquí para que hablemos y para que me pronuncie un poco, porque de hecho tenemos algún jugador en Development Academy, pero sí, me la apunto por aquí. Que espero que no se me olvidaba, Jordanka, gracias por recordarlo de todas formas. Entonces, bueno, Jordi, retomamos. Sí te quería preguntar, y más después de habernos comentado que tus primeras experiencias, digamos, una vez terminado la carrera, fueron Barcelona y Promosport. Aquí tenemos a Raúl, por cierto. Sí, Saludos, grande, Raúl. Raúl. ¿Cómo estás? De hecho, me preguntó ya una de las preguntas que me dijo Raúl, y perdona que haga otro inciso, es, pregúntale a Jordi qué prefieres, si el baloncesto o el fútbol, me ha dicho. ¿Eh? Te quería poner ya entre la espada y la pared. Ahí no voy a entrar, ahí no voy a entrar. No, pero bueno, te quería, hablabas del Barcelona y hablabas de Promosport, entonces mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es empezar en este mundo con dos empresas como esas, ¿no? Es decir, primero el Barcelona, cinco, entre las tres mayores marcas en el mundo del deporte a nivel mundial, diría yo. Entre las tres siempre se mueve entre las 10 primeras, pero para mí en el mundo del fútbol está top 3 en cuanto a marcas reconocidas y bueno, y Promosport. Aquellos que no la conocen, ya después, si hace falta, les pasamos el link para que vean quiénes son, ¿no? Pero es una agencia muy potente de representación aquí en España y tú tienes buena relación con ellos y yo también, por cierto. Es decir, que de aquí les mando un saludo si hay alguien más de Promosport conectado, pero tenemos muy buena relación con ellos también. Entonces, cuéntanos un poco, Jordi, es decir, cómo le influye a alguien empezar en esto del deporte cuando tus dos primeras experiencias son Barcelona y Promosport, ¿no? Es decir, con el nivel, poniendo el nivel tan alto. Empezamos a lo grande, sí, sí. Realmente, bueno, fueron experiencias súper ricas para mí. Aprendes muchísimo y, bueno, te das cuenta que hay muchas cosas que desde fuera no ves, que cuando estás dentro te das cuenta y que son complicadas de gestionar. A nivel Barça, lo que sí te das cuenta que es un gigante. Hay muchísima gente, tanto en redes sociales como en página web, como después hay personas que se dirigen al mundo de Francia, al mundo árabe, a Uh Turquía. -huh. Hay gente estratégica dirigida en distintos países para potenciar un poco la marca Barça. Y yo hice sobre todo página web, yo estoy muy contento, la verdad. Yo hacía solo Uh fin de -huh. semana y bueno, lo que te decía, al final ves que dentro hay muchísima gente, que todo está bastante bien preparado. Cualquier cosa que puedas imaginarte tiene que haber detrás, pues verificaciones, gente que va dando aprobaciones, que todo no es tan fácil como que una persona hace una nota de prensa y la envía, sino que hay 4 o 5 personas que antes de enviarla pues la revisan. Y bueno, todo es un poco lento, pero bueno, al final Ajá. sí que te curas en salud y haces que haya menos errores. Que al final siempre hay gente que puede filtrar información, porque es un bicho muy grande y es imposible que no se escape nada, pero sí que yo me acuerdo de eso, que fue una experiencia muy, muy buena. Eso por lo que hace el Barça. Sí que es verdad que desde que yo estuve en 2016, ahora creo que la plantilla de redes sociales ha aumentado increíble, al final ellos apuestan muchísimo para esto y también tienen Correcto. redes sociales, no solo Instagram, Facebook y Twitter, sino que van a redes sociales especializadas en cada país. Por ejemplo, creo que en China es Weibo o Weibo
Sí, Luego también está otras redes como Snapchat en otros países que funcionan mucho más que en España, porque Snapchat en España sí que no es muy no, importante. Entonces sí que eso, remarcar eso, que intentan llegar a cada país con el mejor medio posible. claro, Eso perfecto. por lo que hace el Fútbol Club El Barcelona, Barça. el Barça, correcto. Ahí sí que yo estaba tocaba fútbol, tocaba baloncesto, tocaba secciones, balonmano, y eso también te ayuda pues, a tener una visión más global. Ajá. Luego, en Promosport, sí que llegué también al departamento de comunicación y marketing. Desde que llegué hasta ahora, sí que la empresa ha crecido muchísimo. Antes ya era grande, pero ahora ya es un gigante. Sí, Y bueno, pues también muy bien. Te das cuenta también que al final desde fuera tienes pues eso, una visión que dices, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y cuando estás dentro te das cuenta también que es muy complicado a veces gestionar pues personas, jugadores, agentes, clubes. Es un mundo también, bueno, como tú sabrás, apasionante y que sí, tienes sí, que sí. saber adaptarte porque si vas con ideas fijas estás perdido. Ahí sí que estás perdido. Entonces, bueno, No, no. como te decía, ha crecido muchísimo y es una agencia que creo que bueno, está haciendo las cosas muy bien, saben a dónde van. Ahora ha hecho hace poco una actualización de imagen corporativa, de discurso, y creo que esto va a ir a mejor y la agencia se está abriendo poco a poco a los medios y esto es muy positivo. Sí, sí, sí. No, además, yo creo que también lo tenemos para hablar un poco más tarde de un poco cómo creemos que la figura del representante o de la agencia de representación puede cambiar, ¿no? O cómo le está afectando esta situación, la del COVID-19. Pero sí, yo creo que al final son unos actores que han entendido que ya no solo vale con simplemente sentarse a negociar un contrato en un club, sino que el jugador o el incremento del valor de ese jugador o jugadora no solo viene en el campo, sino por lo que se haga fuera del campo también, ¿no? Dígase comunicación, dígase marketing, dígase patrocinio, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, al final lo conecto todo esto con lo que es tu actividad actual, ¿no? Es decir, ahora eres, vamos a decir, un consultor como somos nosotros, como es Women Sports. Es decir, al final te has salido de lo que viene siendo trabajar para alguien, tenéis vuestra propia agencia, ¿no? Y ahora dais servicio incluso a esas empresas con las que antiguamente te relacionabas directamente, ¿no? De una forma u otra. Sí, correcto, es lo que dices tú. Al final somos más consultores, no podemos obligar a nadie a hacer nada tampoco, pero sí que, bueno, damos nuestra visión, lo que creemos que es mejor a largo plazo y no pensar tanto al corto plazo. Y bueno, te digo, también es muy importante conocer al jugador, conocer la empresa para la cual trabajas, la idea de cada empresa, su actitud, su visión y a partir de ahí adaptarte. Sí que es verdad eso, que yo creo que es muy importante la capacidad de adaptación y de tener la mente súper abierta para eso, para ir dando grandes pases, porque al final hay muchísima gente en este mundo, en esta industria, como decíamos el otro día, hay gente Sí, muy preparada y tienes que estar en constante actualización porque si no te quedas atrás. correcto. No, no, no. De hecho, eso da para otra charla, ¿eh? Claro, ánimo. Los nuevos. Sí, cómo en los últimos años han aflorado más y más estudios superiores especializados en deporte. Cosa que yo te digo, yo soy del año 84, tú eres más joven que yo. Cuando yo estudié en la universidad no había nada relacionado con el deporte salvo educación física. Ahora prácticamente tanto universidades públicas como universidades privadas en España tienen un catálogo eh, cada vez más interesante y muy potente de titulaciones. Es decir, yo estudié, yo sí tuve la oportunidad antes de empezar la empresa de tener un MBA, un máster en gestión de entidades deportivas a través de la Universidad de la Europea de Madrid, la Escuela Universitaria del Real Madrid. De hecho, mis dos socios de la empresa también hicieron dicho máster, nos conocimos en la realización del mismo, pero estamos hablando de 2015. Es Claro, decir, hiciste ya un con, máster de gestión deportiva. sí, sí, Sports Management, sí, en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Pero como te decía, cuando a los 18, 19, que a mí también me hubiera gustado, como tú, poder enfocarme directamente en el deporte, no había estudios Correcto, es una cosa universitarios. claro, que envidio mucho porque la gente que ahora esté haciendo la carrera saldrá y tendrá una amplia oferta y Sí, muchísimos eso, escuelas, institutos, cursos que puedo hacer. Yo cuando salí tampoco había tantos, realmente en 2016 tampoco había tantos, ahora sí que es una auténtica locura. correcto. Eso, como decía, nos da para otra charla. Pero bueno, hemos hablado
de 4-3 Sport, bueno, y de tus experiencias pasadas, y has nombrado algo importante que además antes de pasar ya al tema principal, al COVID-19 y al mercado de fichajes, me gustaría que comentáramos que es que muchos de tus clientes actuales son jugadores de fútbol, ¿no? Si yo he Sí, sí. animado a nuestros seguidores, los he animado a que entren un poco a tu perfil para que vieran el perfil de jugadores, ¿no? Y bueno, entre otros está el portero del Ajax, Onana, Correcto. y bueno, Pozuelo y otros tantos, Felipe Melo, si mi memoria no me falla, ¿verdad? También. Sí, él ahora ya no trabajamos tan intensamente, pero sí que en su Sí, día fue también cliente nuestro. correcto. ¿Y qué tal? Es decir, te voy a pedir, o sí, la opinión no por todos, sino bueno, Onana, que digamos que, bueno, yo te dije, yo fui ojeador, yo a Onana sí lo conozco desde antes que llegara al Ajax, ¿no? Pero mucha gente ha empezado a escuchar hablar de Onana ahora Sí, que está en el Ajax, ¿no? ¿Cómo es trabajar con un jugador que ahora mismo está en el ojo de grandes clubes de cara a los próximos mercados de fichaje? Es decir, a nivel personal y a nivel comunicación, ¿vale? Es decir, porque al final, como tú hemos hablado, al final eres un consultor, ya no solo llevas la parte de comunicación, sino que al final la parte humana también tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué tal es estar en esa situación, ¿no? Es sí. decir, Como bien dices, la parte humana es muy importante. Sí que te puedo decir que al final cada jugador es un mundo y tienes que saber llevar la persona al final, porque yo tengo una idea, antes de trabajar con André, por ejemplo, tú tienes una idea, tienes pues, una estrategia, ¿no? Un plan, y luego a la práctica tienes que cambiarlo, tienes que adaptarte en función del club, de cómo es él como persona, de cómo le gusta comunicar, y también te das cuenta de la responsabilidad que conlleva trabajar con este tipo de jugadores, porque cada pequeño error puede comportar consecuencias pues graves para su carrera y para la mía también. Entonces, sí, bueno, trabajamos con André Onana, portero del Ajax, que bueno, yo creo que mucha gente lo conoce porque el año pasado llegaron a semis de Champions. Realmente es un sí, portero, no solo para, sino que con los pies es espectacular. Tiene escuela Barça, escuela Ajax, o sea que lo tiene todo para triunfar. Bueno, ya está triunfando, creo. Luego también está sí, Adama Traoré, el bicho Adama, hombre, sí, sí. Se me que había hace olvidado también. nombrarlo. Sí, sí, está muy de moda Adama. Y también, bueno, lo lleva mi compañero Jordi Masana Adama y realmente está haciendo un trabajo top porque es un jugador que, bueno, en poco tiempo ya tiene 1,5 millones de seguidores, muchas marcas quieren Sí, con él y creo que Adama va a marcar una época en el mundo del fútbol porque, bueno, por su fútbol y por sus características que tiene físicas sobre todo. También sí, está Eric Bailly, el central del United, también gran jugador. Pasa que tuvo un poco de mala suerte porque los partidos importantes que podía haber jugado, como los cuartos contra Barça en Champions, como la final de Europa League del 2016 creo que fue, sí. no las jugó. Entonces es una cosa que le ha perjudicado un poco a nivel de imagen, pero bueno, es muy joven aún, creo que tiene 24, 25, así que le queda mucho aún por hacer. Y así conocidos, bueno, está también Diogo Figueiras, que estaba en el Sevilla, ganó 3 Europa League, se fue al Olympiacos, ahora está en Portugal, en el Río Ave, que también es un crack, Sí, Diogo. es activo, Está es bastante Pozuelo, activo en redes sociales también, sí, sí, lo sé. también está Moja Muklis, que está en el Celta B, jugador del Real Madrid, que está cedido, también espectacular como persona. También aconsejamos a Iván Villar, estamos también con Alejandro Bielma trabajando, hace poquito que ha entrado en la familia. Y Sí, lo bueno, vi, ahí vi el anuncio. también lo viste, ¿no? Sí. También hay jóvenes talentos, como te decía antes, que hay que empezar a ayudarles a comunicar mejor, como pueden ser Rafa Núñez, que está jugando en el Atlético de Madrid, en el juvenil, que también es Ujú. muy bueno, un extremo muy bueno. Diego Lorenzo también, delantero del Atlético de Madrid, y bueno, hay otros tantos, pero bueno, también está Pozuelo, correcto. Claudio Bobú, el grande Claudio, que estaba en Sí, sí. el Deportivo. Con Claudio hacemos un trabajo muy importante, que él le gusta mucho postear, le gusta mucho publicar y con él hacemos un trabajo muy importante de identificación con el público, con la afición. Le gusta mucho pues, esto, que la gente se sienta pues, orgullosa de su trabajo y de su manera de ser y realmente es un tío muy cercano y es muy fácil trabajar con él. No, 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 hay de todo, ¿eh? Nos has hecho un Y resumen toca rápido. a todos. Sí, no, pero está bien porque aquellos que nos escuchan, yo creo que si hay algo que de lo que acabamos de lo que nos acabas de contar, si hay una conclusión que se puede sacar es que esto es global. Estamos hablando de Adama Traoré en Inglaterra, Onana en Holanda, Países Bajos, Pozuelo en Toronto, en Canadá, muchos jugadores aquí en España,
Felipe Melo, bueno, no, sí, Felipe Melo en Brasil. Palmeiras, Palmeiras, Brasil, si mi memoria no me falla. Entonces, es lo que pasa, es decir, y al final la comunicación, y permítame que a lo mejor lo hubieras dicho tú, pero permíteme que lo diga yo, al final es lo mismo, es global, es obligatoria. Tienes que adaptarla a los canales, a los países donde están esos jugadores, etcétera, etcétera, pero al final es obligatoria y es algo que les hemos dicho a nuestros jugadores también. Por eso te comenté el otro día que, bueno, nosotros tenemos ahí a unos cuantos jugadores con cierto potencial que hemos identificado y que creemos que tienen futuro en esto y seguramente acaben en tus manos. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, 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 no, no, es que es muy importante. Ya te digo que al final nosotros no es que tardáramos en verlo, pero sí es verdad que no vimos el impacto tan grande que podía tener en la carrera de un futbolista, ¿no? Ahora sabemos que es obligatorio y que es vital esa Eh, visibilidad y... Perdona que te corté. Yo, de hecho, es que antes, bueno, he No, no, tocado no, sí, todos los jugadores, pero quizás no he profundizado un poco en lo que es el día a día. Y como tú decías, yo creo que es muy importante hablar el lenguaje de fútbol, porque hay mucha gente que puede ser, pues, eso, asesores de imagen o de comunicación, pero si no eres realmente un friki o un experto en fútbol, puedes cagarla muy rápidamente. Y eso, saber sí. el contexto de la MLS, saber contra quién se enfrenta el jugador, cómo es el otro equipo, un poco, tener un poco toda la información que puedas para intentar minimizar riesgos. Entonces, con André, por ejemplo, se está haciendo un trabajo muy importante a nivel de prensa. Ahora bueno, suena mucho para salir del Ajax, entonces, bueno, hay que cuidar mucho pues, todo lo que se dice acerca de él. Estar cada día pendiente, ¿no? Buscar eso por Twitter, Google, por cualquier plataforma, buscar qué se dice sobre él y estar al tanto de eso, porque eso sí que creo que es muy, muy importante. Al final, nuestro trabajo, tanto tuyo como mío, creo que no es estar 8 horas en una oficina y cuando acabas No, tu jornada te vas para casa, sino que tu jornada sigue, sigue, sigue y dura 24 horas siempre. sí. Nada, yo siempre digo que en nuestro caso, y más yo que comparto mi tiempo entre España y Estados Unidos, yo tengo el horario adaptado a Miami. Es decir, yo estoy aquí, pero realmente mi horario está más adaptado Vale. a nuestro mercado principal, que es Florida. Y eso obliga a estar disponible 24 horas. Y eso, trabajo de 9 a 5 como decimos, y como se dice en inglés también, no existe en esto de Claro. la consultoría deportiva y la comunicación. Bueno, que al final sí es comunicación, pero al final el deporte no existe. Es decir, aquí y más porque, y tú lo sabes, las interacciones es algo que aprendí yo también con el tiempo. Las interacciones en redes sociales se producen a determinadas horas. Hay que tener mucho cuidado cuándo se postea, cómo se postea, el lenguaje. Eh, Aquí se ha conectado muchísima gente de la empresa y bueno, esta conversación podríamos, o muchas de las que tenemos en charlas, podríamos hacerlas en inglés, pero de hecho es que el 90-95% de nuestros clientes actuales, mira, está Gerard por aquí. Permita que salude. Ya, Gerard. Está, está Gerard ya por aquí. El 90-95, como decía, el 90-95% de nuestros clientes son de habla hispana. Entonces, nuestra web, por ejemplo, y es algo que a nivel comunicación sí quería resaltar, nuestra web, mira, sí, pues ya a mí me dice, por eso te llamé un día a las 3 de la mañana y lo peor es que le cogí el teléfono. Estás perdido si lo haces ya. Sí, sí, no, lo que me dijo es, sé que he hecho mal en llamarte a las 3, pero lo peor es que tú hayas respondido. Es decir, no sé quién está peor. Pero es verdad, esa anécdota es real. No, pero como decía, que nuestra web, por ejemplo, cuando entrabas, y es algo que vamos a cambiar ahora, el lenguaje predefinido era el inglés. Es decir, cuando nuestros clientes entran en nuestra web, en la parte de Estados Unidos, que son clientes de Florida la mayoría, entraba en inglés. Cuando el 90, como decía, el 90-95% de nuestros clientes y nuestros potenciales clientes son de habla hispana, ¿no? Y eso es algo que durante un tiempo no lo vimos y ahora hemos dicho, no, hay que cambiarlo. Es decir, el cliente tiene que llegar ya al lenguaje que le corresponde. Hay que darle la oportunidad de cambiar, si quiere, a inglés, pero si tu cliente es de habla hispana, tu cliente tiene que llegar a la página con su idioma, ¿no? Entonces, bueno, esas son las pequeñas cosas que nosotros sin ser expertos en comunicación, sí he de decir que está Pablo Chillida, que llamas que está por aquí, que es uno, él estudió periodismo deportivo y es uno de nuestros principales colaboradores allá. Sí es verdad que él ha tenido mucho que ver en los cambios que hemos hecho a nivel interno en cuanto a comunicación, pero es algo que hemos ido aprendiendo de ello.
porque te digo, yo vengo incluso a acabar de estudiar hace nada, hace 4 años el máster, pero no se daba tanta importancia a la comunicación. Y años después nos damos cuenta que todo es comunicación. Yo como consultor al final necesito, estoy obligado a comunicar y a comunicar bien y que el mensaje sea claro, ¿no? Sí, sí, Y sí. Bueno, yo lo importante creo que también muchos directores deportivos, directivos de clubes de fútbol, se fijan mucho en esto. Yo creo que hay muchos jugadores que por el simple hecho de comunicar bien y tener presencia en los procesos de comunicación pueden conseguir mejores contratos y irse mejores clubes correcto, que otros que no lo hacen. O sea, hay jugadores que están pues saliendo medios de comunicación, haciendo mil y un retos, muchos se asocian ahora a los esports para tener más visibilidad y creo que todo esto al final tiene un retorno y los jugadores que se saben mover en estos mundos pues tienen mejores retornos después. sí, sí, yo creo que aporta una ventaja competitiva a cualquier actor dentro del mundo del fútbol. Sé que ahora nos vamos a centrar ya en el mercado de fichajes, con lo cual vamos a hablar de jugadores, pero sí es cierto que cualquiera que esté ahora mismo dentro del fútbol, valor añadido y ventaja competitiva lo da esa presencia, ese impacto en redes sociales o a nivel comunicativo y ese retorno a la inversión que puede dar a un club, vía sponsorización, vía venta de camisetas, vía, bueno, esos mainstreams que tienen los clubes ahora para generar ingresos gracias a la imagen de los jugadores. Los jugadores Eh, se están dando cuenta de esto, ¿eh? O sea, al final está Andrés Iniesta, que tiene su propia agencia también de marketing, que es Sports and Life. Ujú, David Villa, con su agencia Designated Player. Está Karim sí, Benzema, que la ha abierto hace poco, que es 9 Agency. O sea, muchos jugadores se han dado cuenta que hay que hacer algo más, aparte de jugar a fútbol, y que si quieres marcar la diferencia fuera del terreno de juego, tienes que apoyarte en profesionales y tener puesto un plan, una estrategia, para que también sea coherente un poco el mensaje que das de cómo eres tú como persona y de cómo eres como futbolista. Tenemos jugadores, por ejemplo, ejemplos de comunicación radicales. Está Ibrahimovic, Zlatan, que es un ejemplo sí, extremo. Luego está, por ejemplo, Jordan Dos Santos, que va a un estilo muy distinto, más de moda, más sí, pausado, no tan deportivo. Karim Benzema o Memphis Depay, por ejemplo, son jugadores también muy rompedores. Memphis Depay es casi una estrella de música, de fútbol, de muchas cosas y hace muchas más cosas aparte de jugar. De hecho, también canta canciones. Y bueno, todo esto son referentes que también nos gusta ver y nos gusta seguir para ver hacia dónde van pues, sus pasos y sus directrices de comunicación. correcto. No, no, es cierto. De hecho, está por aquí Juancho, que es uno de nuestros jugadores y es muy activo en redes sociales. El guapito de 20 años. Ese es el primero que te mandaré a tu agencia de comunicación. Será un gran reto. Bueno, pues ahora yo creo que vamos a dedicar las... Luego también a Semi, Sí, del sí. restaurante Gaudín, que también es un crack y un auténtico fan del Barça y del fútbol. Y si alguien va a Barcelona a comer a su restaurante, es espectacular. Restaurante Gaudín. Grande Semi, un abrazo. Queda dicho. Bueno, pues como decía, vamos a dedicar estos últimos 25 minutos de la charla al tema principal, que es el impacto del COVID-19 en el mercado de fichajes. Ahora que te diré tu opinión, yo creo que yo voy rápidamente a decir qué es lo que creo. Bueno, en primer lugar, yo creo que al final no nos habíamos enfrentado a nada igual desde los periodos de posguerra o durante las guerras que se pararon las ligas. Es decir, no se había parado las ligas así como estamos viendo a nivel mundial. eh, desde la Segunda Guerra Mundial y nos ha cogido a todos con el pie cambiado, a nosotros como empresa y a los clubes, a las federaciones, a las ligas profesionales que muchas veces están desvinculadas de las propias federaciones, como es el caso de la española, y ya vemos todos los problemas que hay entre liga y federación ahora precisamente por todo esto, ¿no? Pero claro, al final es un negocio. Al final el fútbol es un negocio como tal y ya hemos visto clubes haciendo ERTES, hemos visto rescisiones de contratos, hemos visto en Estados Unidos que ya hablaré un poco, dejaré 3 minutos para hablar de las Development Academies, pero ya hago un pequeño avance. Una de las razones por las cuales la US Soccer, la Federación Americana, prescinde de las Development Academies, de todo el sistema de filiales, de jugadores jóvenes que dependen de las academias de Major League Soccer y academias privadas, pero que tienen nivel
nivel o están autorizadas a jugar esas ligas, una de las razones principales por las que lo han eliminado es por el COVID-19, porque no es sostenible. Entonces, al final creo que el impacto va más allá de, bueno, si alguien va a terminar el contrato el 30 de junio, si hay que renovarlo o no, sino que las pérdidas en el mundo del fútbol están siendo cuantiosísimas. Es decir, bueno, hemos visto al Barcelona también, ¿no? Es decir, que ha tenido que bajar sueldos, llegar a un acuerdo con los jugadores, pero al final creo que es un tema que, bueno, que va a cambiar, ¿no? Ahora te doy la palabra a ti, pero yo creo que es cierto que creo que el COVID-19 va a cambiar la forma en la que el negocio del fútbol se ha movido los últimos años. Sí, sí, yo lo veo igual. Sí que creo que hay dos posibles escenarios. Uno es si se acaban las ligas, al menos las importantes, y otro es si no se acaban. Es decir, si las pérdidas, si se acaban las ligas, son menores, que el siguiente año se pueden pues, solucionar, subsanar y recuperar, pero las pérdidas, si no se acaba jugando, sí que serían del 25 o 30%. Si no, serían del 5 o Wow. 10%. Entonces, muchos equipos tienen un acuerdo que son esto, pues si se acaba hay tanta rebaja, si no se acaba pues hay tanta rebaja. Entonces, bueno, hay ligas como la holandesa, por ejemplo, hoy mismo ha salido el presidente del país diciendo que no habrá nada de deporte hasta el 31 de septiembre o el 1 de septiembre o algo así. Uh -huh. Entonces entiende que la liga no se puede jugar, pero bueno, aquí en España yo creo que sí que se va a acabar jugando, casi seguro. De hecho, dicen que en junio va a empezar, que en mayo habrá ya una pequeña pretemporada. Y bueno, sí, como tú decías, el impacto a nivel económico será brutal. Y yo creo que con los clubes grandes será más fuerte, porque los clubes Uh grandes a -huh. nivel de presupuesto, los derechos de imagen son una parte importante, pero no son la mayor. Hay ticketing, hay merchandising, hay también las pretemporadas del próximo año, que creo que está muy complicado de que se hagan, que es una cosa de la que no se habla, pero que las Sí, próximas pretemporadas y giras por asiáticas, por América, va a ser muy complicado. Y los grandes clubes se van a ver más afectados que los pequeños. Al final, los pequeños, si acaban jugando, los derechos de televisión, que es el 80% de su presupuesto, lo van a seguir cobrando. Entonces yo creo que los pequeños claro. quedarán menos afectados y los grandes quedarán bastante más afectados. Como decías, a nivel de contratos, yo creo que eso es lo de menos, porque van a hacer prórrogas o van a inventarse alguna cláusula o fórmula para que puedan seguir jugando. Uh -huh. La FIFA ya ha dicho que los jugadores que acaben contrato a partir de julio no pueden estar inscritos en otros equipos. O sea, tú puedes negociar con el jugador, pero no puedes inscribirlo. Sí que hay el caso de Vanega, que creo que ya tiene firmado el contrato con otro equipo. Y aquí Uh veremos -huh. qué pasa, pero yo creo que, bueno, que van a ser flexibles y van a buscar soluciones. Y a nivel de mercado, seguro que baja las cifras que se mueven en los fichajes. Habrá, creo que, fichajes seguro, pero de menos cantidades. Y bueno, también otro aspecto importante a remarcar es Uh -huh. que va a marcar también el mercado es el tema del fair play, ¿no? Al final, PSG, Manchester City Correcto. tienen prohibiciones de fichar, el City tiene prohibición, el PSG ha tenido sanciones y el COVID junto con esto creo que va a marcar un poco el mercado. Lo que dicen muchos agentes, sobre todo Rodri, que es el fundador de Sí, Promosport, es Promosport. que los equipos top van a ir a buscar jugadores de equipos no tan top, es decir, un Barça o Madrid pueden ir a buscar a Valencia, Schalke, Borussia, algo así, y que cambios de jugadores entre equipos top va a ser un poco más complicado. Pero creo que al final los equipos grandes eso, van a sufrir más y que los pequeños al final están hartos de reinventarse, de buscar soluciones, fórmulas nuevas Mm. para ingresar de otra manera, para reducir salarios, y los pequeños van a subsistir porque siempre han sobrevivido. Los grandes van a pasarlo un poco peor. No sé Sí. cómo lo ves tú. Sí, no, igual. Es que yo creo que precisamente el haber hecho la diferenciación entre equipos grandes y pequeños no tiene nada que ver con competición y aquí quiero aclararlo. Es decir, yo equipo grande, por supuesto, equipos de una reputación alta, aunque después la temporada que estén haciendo no tal, pero bueno, los que podemos identificar todos como equipos grandes, ¿no? Yo creo que tienen un problema, que es la masa salarial sobre el total de los gastos anuales, ¿no? Es decir, cuando tienes un equipo que tiene unos gastos de 600 millones y unos ingresos de 600 millones también, pero que ahora con el coronavirus no tiene esos ingresos, es decir, esos 600 millones se van a quedar en 300, como decíamos, si al final eh, los acuerdos están supeditados a que haya partidos, a que esos partidos se retransmitan, a una serie de cuestiones que están todos vinculados a ello, que ese es el problema, ¿no? Habrá que ver cómo afecta, por ejemplo, en la Premier League, con ese gran acuerdo que tiene Sky con la liga, a ver si sigue pagando esos 1.400 millones al año o no.
pero claro, la cuestión es que si tu masa salarial es el 70% de tus gastos y tus ingresos se reducen un 50%, está claro que al final ahí tienes que encontrar el balance. Es decir, lo que no puede ser es que tú sigas pagando 500 millones en salario y que tus ingresos se reduzcan a 250. Y Sí, además de forma tan dramática. Es decir, claro, el problema viene por el poco espacio, ¿no?, de tiempo. Es decir, esto se ha producido este shock son 8 semanas. ¿No? No hablamos de años, no hablamos del Valencia, ¿no?, por ejemplo, que es por desgracia, es un ejemplo que a nivel económico, de gestión económica, no, digamos que en los años anteriores no ha sido el mejor ejemplo. Pero claro, estamos hablando de que, por comparar, la gestión que le llevó al Valencia a una situación muy delicada durante 4 o 5 años de mala gestión, hay muchos equipos que sí llevaron una mala gestión, pero, como digo, por la masa salarial, se ven en un problema ahora, ¿no? Es decir, sí, bueno, pero al final, eso, si acuerdan con los jugadores bajar salarios, es claro, la única fórmula. Yo creo que, bueno, que no. La gran diferencia es que la última crisis que hubo en 2008, perdona, en 2009, es que antes no había tanto control económico por parte de la liga, había clubes también, muy endeudados y en aquella época la gente, bueno, los equipos sufrieron muchísimo. Fue una crisis que sí que fue más lenta, más progresiva, esta ha venido de golpe, en 2 semanas se ha parado todo, pero sí que en aquella época había, pues eso, menos controles, equipos más endeudados y había un poco más de descontrol. Ahora mismo la liga se puso súper seria, súper profesional, los equipos no están tan endeudados y no van tan al día como antes. Entonces creo que esta crisis se podrá pasar mejor por este tema. Y además ahora también hay más ingresos por televisiones, más sí, millones. Creo que esta crisis sí que va a ser fuerte y que va a cambiar para siempre la forma de entender esto, porque seguro que va a replantear muchas cosas. Pero hay otro lado, que es la parte de las televisiones, que si ahora se juegan las 11 jornadas que quedan o 12 jornadas que quedan de la Liga y la Premier League, ¿cuánto valen esos partidos? O sea, las televisiones al final tendrán mucha claro, más audiencia. Aquí creo que hay la otra parte del negocio que puede ir a mucho más, porque habrá millones de personas en sus casas mirando el partido. correcto. O anuncio se puede ver en muchísimas más televisiones que antes. Sí, sí, de hecho esa es otra forma de verlo y desde luego creo que muchos clubes y las ligas, sobre todo, que al final son las que de forma centralizada en la mayoría de los casos, como puede ser la Liga Española, sobre todo la Premier League, ¿no?, que gestiona o negocia esos derechos de forma unificada, no equipo por equipo, sino al final la liga es la que lo hace. Yo creo que es algo que tienen que poner en valor, ¿no? Otra cosa es después, como digo, ¿no? Otra cosa es después a lo que se llegue. Pero sí creo que coincidimos en una cosa, y es que esto lo va a cambiar. Es decir, esto va a cambiar el panorama. Es verdad que hoy estamos hablando del mercado de fichajes, que es negocio, pero es que el negocio del fútbol va más allá, ¿no?, de todo esto. Es decir, los ingresos que se han dejado de ganar por vía entradas, por ejemplo, en los estadios, el food and beverage, las bebidas, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos clubes que es verdad que, bueno, un club pequeño, como decías, donde el 80% de tus ingresos depende de lo que pague la televisión, pues si paga la televisión, pues vas a estar bien. Clubes que no esté tan claro que tu 80% sea eso, sino que tus ingresos dependan de otras cosas, o clubes que son vendedores, que eso ahora vamos a hablar, ¿no?, de jugadores, es decir, clubes que a lo que se dedican es a firmar jugadores tipo Oporto y a Sí, sí, vender. también ahora, pensaba en el Oporto. Sí, y vender. Es que yo creo que a todos nos viene a la cabeza el Oporto porque son un ejemplo de gestión en ese sentido, de buena gestión, ¿no? Scouting, comprar muy barato en mercados muy atractivos y como una inversión. Hacer crecer al jugador y a los 3 años, 2 años, revenderlo por 10, 20, 30 veces más, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo sí creo que ese tipo de clubes este año van a tener más problemas y por lo que tú decías, porque los grandes clubes no van a estar tan predispuestos a pagar las cifras astronómicas que hemos visto estos últimos años, ¿no? Es decir, a lo mejor me equivoco y digo que no va a haber ningún fichaje de 150 millones a 200 millones y resulta que tenemos un boom, un Ujú. pelotazo en este mercado, ¿no? Y me tengo que tragar mis palabras, pero creo que no estamos ante el mismo escenario de otros años. Es decir, no creo que equipos como Barcelona, Real Madrid, aunque hoy se hablaba del Manchester United por Joao Félix, etcétera, etcétera, pero dudo yo que veamos un mercado tan animado en cuanto a cifras tan altas, ¿no? Y claro, esos clubes, como decía, que sus ingresos dependen de estas ventas, ¿no?, de vender muy bien,
hombre, creo que esos clubes sí, no es que vayan a entrar en dificultades económicas de tener que solicitar ayuda, ¿no?, externa, pero sí es verdad que van a haber mermado totalmente lo que viene siendo su fuente de ingresos, que al final era vender jugadores, ¿no? Sí, Al sí. igual que... Así que yo creo que sí, yo creo que al final, y ahora para hablar de las cifras, yo creo que también te voy a pedir tu opinión, ya que me he mojado yo. ¿Tú crees que vamos a tener algún fichaje bestia a este mercado? Yo lo veo complicado. Aparte de eso, por el tema económico puramente, también por un Ajá. tema ético. Creo que va a ser difícil que un equipo, que un club se gaste 100 millones en un jugador cuando este verano habrá gente pasándolo muy mal, familias pasándolo muy mal, socios del Ahí, mismo club pasándolo muy mal. Entonces yo creo que va a costar un poco por el tema ético que los equipos se gasten mucho dinero. Y correcto. luego eso por el tema económico, porque Mm, no podrás hacer grandes inversiones y esos fichajes de 120 millones y tal, yo lo veo muy, muy complicado. De hecho, el Barça mm, decide que descarta ya a Neymar porque no va a poder llegar por un tema claro. de... Y eso sí que se va a mirar muchísimo. Y los Mm, equipos que este verano pues iban a comprar pues por reforzar una segunda posición, por tener todas las posiciones dobladas, pues quizás se lo piensan y van a esperar al próximo año para comprar. correcto. No, y además, fíjate, estoy leyendo el comentario de Félix. Desde México le mando un saludo, que anda por México, y es cierto, ¿no? Si haces una expediente de regulación de empleo, bajas sueldos y luego fichas a Neymar por 200 millones, la ética. Vamos a lo que comentabas, ¿no? Es decir, es un tema ético ya, y eso parte de la comunicación también, ¿no? De tu campo, eso es tu campo. Es decir, Sí, 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 por eso. desde el departamento de comunicación a la dirección deportiva, el consejo sería, esto no lo hagas. Es decir, espérate a Correcto. diciembre. Aquí es lo que dice, al final, por ejemplo, en el Barça, ¿no? Eso es la teoría, pero luego la práctica es diferente, porque tú como director de marketing o comunicación, tu trabajo es dar esta directriz, ¿no? Decir que para ti no es bueno hacer esto para el club, pero el director deportivo, su trabajo a final de temporada, le van a valorar por si el equipo gana o pierde. Entonces, Correcto, sí. quizás el director deportivo dice, yo sé que dentro de 5 años yo aquí no estaré, que esto va a pasar, que nadie se acordará de si yo fui el que hizo esto, ¿no? Entonces yo ficho y la gente se acordará más por si gané la Champions con Coutinho o con Neymar, a que si cuando había coronavirus ficha un jugador por 100 millones de euros. Entonces, Mm. es lo que te decía, que a la práctica luego cambia mucho. Cambia mucho. Sí, sí. El fútbol no tiene memoria. Eso también da para otra, pero es cierto que el fútbol no tiene memoria y seguramente dentro de unos años lo del coronavirus. Mirad la vitrina de quién ganó la Champions del 2019, 20, 21. Y no te Eso acuerdas es. del coronavirus. En cuanto al número de fichajes, ¿qué crees? Yo creo que también, como decías, creo que no vamos a ver un mercado de fichajes de ya no solo en cuantías, sino en número de operaciones. Creo que vamos a ver cómo se reduce sustancialmente el número de operaciones en mercados donde, bueno, donde siempre ha habido muchos movimientos, como puede ser en Inglaterra, con esas 7 divisiones, ¿no? Que siempre hay mucho movimiento. Yo creo que en mercados que por su naturaleza siempre han sido de muchas transacciones, aunque no por importe, sino simplemente por fichajes, creo que también veremos una reducción de estas operaciones. No sé cómo lo ves tú, pero Sí, sí, del mismo yo modo. creo que Creo que sí. van a reducir seguro los movimientos. Segurísimo, segurísimo. También creo que el mercado quizás es más corto, hay menos espacio para fichar. Habrá pues más reticencia a la hora de moverse, de cambiar de equipo, de cambiar de ciudad, de mudarse. La gente estará pues más con ganas de estar en casa, de no moverse mucho. Entonces yo creo que eso, por ambas cosas, la cantidad de fichajes seguro que va a la baja. Sí. Y en cuanto a, bueno, hemos hablado también de qué mercados serán los más afectados. Yo creo que lo he comentado también. Yo creo que al final esas ligas donde se mueve mucho más dinero, donde hay muchos más traspasos, como puede ser la Premier, yo creo que la Liga Española también. ¿Crees alguna otra liga? ¿Tienes alguna otra en mente que digas, bueno, yo creo que esta sí o sí no vamos a ver prácticamente nada o vamos a ver muy poco? No, En- como tú decías, yo creo que igual las grandes son las que van a ser más afectadas. Al final, como decía, los equipos grandes son las que van a sufrir un poco más, las ligas grandes también por consecuencia van a estar pues en peor posición que las otras. No lo veo diferente que tú. ¿Y cómo ves? Y con esto creo que vamos a terminar el tema del coronavirus y pasar bueno, a preguntas si alguien tiene, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ves? Es decir, hemos hablado de los ingresos de los equipos, del número de traspasos, del importe de los traspasos,
pero creo que nos ha faltado algo por hablar y también lo he dejado a propósito al final. ¿Cómo ves el valor de los jugadores? Es decir, la devaluación de los jugadores por esta situación, ¿no? Porque un equipo ya no va a pagar 150 millones. Es decir, tú como agente, tú como equipo puedes pensar que Neymar cuesta 200 millones hoy a precios de mercado y yo creo que el símil que quiero hacer es con la bolsa. Si la bolsa ha bajado un 70% en estas 8 semanas de shock, ¿no? Eh, Creo que eso se tiene que trasladar al fútbol. Es decir, al final los jugadores son activos y para mí no tiene ningún sentido hablar de un jugador que en enero costaba 300 millones y que en junio alguien crea, un director deportivo, un presidente o un agente, que ese jugador sigue valiendo 300 millones, porque está fuera de mercado totalmente. Por lo menos como lo veo yo. No sé si lo ves igual o Sí, si yo crees creo que que no. nos devolverá un poco los pies a la tierra y volverá a poner cifras que aún seguro que son elevadas, pero que se acercan un poco más a la normalidad. Creo eso, que el valor de jugadores va a bajar, seguro, sobre todo de los grandes jugadores, pero creo que eso para el jugador es bueno. Te explico por qué. Porque creo que muchos jugadores, cuando llegan a un club con un fichaje astronómico, tienen una presión tan grande Sí, que juega un poco la contra. Es decir, seguro que Hazard preferiría llegar al Madrid por 30 millones menos que de lo que realmente pagaron por él. Quizás Cristiano sí que es un poco más egocéntrico y le gusta pues, ser el más bien sí. pagado, pero muchos otros creo que les va a beneficiar esto, que haya menos dinero en traspaso porque te pone menos presión a la hora de jugar, porque ellos al final son humanos y también tienen presión, saben que tienen que jugar bien, marcar goles, Sí, defender, bueno, lo que sea. Entonces sí, creo que hay esta doble lectura también que para ellos puede ser mejor y puede ayudarles un poquito. sí, estoy seguro que si le preguntas a Eric, a Bailey, el del Manchester United, y le preguntas por Pogba, si ha tenido la oportunidad de hablar con él, que fue el que abrió la veda de estos fichajes de más de 100 millones, Sí, seguramente te dirá que ha sido un peso, o sea, que ha sido un peso que no ha podido gestionar bien. Es decir, el peso de ser el primero, de que gastaran tanto en él y de las expectativas que creó. Yo vivía en Manchester cuando llegó Pogba. Es decir, mm, ya te lo he dicho, yo fui ojeador en Inglaterra, de Las Palmas, y viví desde 2016 a casi a final de 2017, entonces a mí me cogió el fenómeno de Pogba allí y fue un fenómeno. Es decir, digo fenómeno porque cambió todo. Es decir, el merchandising del United, por ejemplo, explotó. Explotó. Es decir, el Manchester United a nivel ventas, a nivel sponsor y todo, con la llegada de Pogba, explotó. Y sin embargo, bajo mi punto de vista, fue demasiada presión para él. Es decir, coincido contigo en que fue demasiado peso que el club, y yo creo que el mismo club lo hizo, puso sobre Pogba. Es claro. decir, eh, porque los ingresos también dependían de Pogba. Es decir, es que es curioso, ¿no? Pero el cómo la gente ve a Pogba, la opinión que tenga la gente, influyen en la venta de camisetas, influyen en la venta de entradas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido demasiado para él, ¿no? Es decir, coincido contigo que al final esto va a liberar de presión a muchos jugadores. Hay muchos jugadores que antes no, a lo mejor incluso que no pensaban en irse cedidos y ahora se van cedidos. Es decir, por eso es decir, bueno, es que prefiero una sesión, prefiero no tener ese estrés, ese estar marcado con un tal. Todos, bueno, y creo que para terminar esto, creo que deberíamos hablar de Transfermarkt en 2 minutos nada más, porque Vamos a... además creo que es una gran base de datos. Ya también te voy a pedir tu opinión, ¿no? Es decir, yo a un jugador a mí me contacta y me dice, oye, quiero que me ayudes y tal, y le pides el Transfermarkt, ¿no? Le pides ese link, ¿no? Y al final yo creo que ha sido una forma de etiquetar, ¿no? Y de un valor que pone esa empresa a los jugadores, ¿no? Es decir, y es un valor por el que muchos clubes se, se, Seguimos. se guían, ¿no? Entonces yo creo que, claro, al final también genera, y a los jugadores no profesionales, profesionales y no profesionales, genera un estrés añadido, ¿no? Oye, Transfermarkt me ha bajado 30 millones el valor, ¿no? Es decir, wow. Es decir, de verdad, ¿es justo? ¿No es justo? Entonces, ¿qué piensas de algo, de esta plataforma? ¿Cuál es tu opinión sobre Transfermarkt? Gran pregunta Transfermarkt. Y yo creo que Transfermarkt es una herramienta buenísima, creo que es espectacular, que es top, ayuda muchísimo a todos los que estamos en este mundo. Y yo creo que a nivel de valor de mercado de jugadores, normalmente son bastante justos. Siempre habrá excepciones, jugadores que no tienen su valor real. Pero bueno, yo creo que sí que sería bueno que hubiese una competencia, otra web, otra plataforma
que le diera un poco pues, la contrapartida para poder contrastar, ¿no? Cuando tú explicas una historia, quieres saber siempre las dos partes. Pues yo creo que faltaría otra parte, la competencia de Transfermarkt, para ver un poco realmente qué cifras son las correctas. Pero te digo, yo Transfermarkt creo que es muy, muy buena. Hay algunos pequeños errores de contratos, de valores, pero Normal. es normal y sí que hay una actualización espectacular que cada semana, casi cada día está Sí, actualizada. Así que yo estoy muy contento con ella, la verdad. sí. ¿Tú no estás contento con Transfermarkt? Sí, 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 yo me encanta. Lo que veo es la otra parte, ¿no? Es decir, yo lo utilizo como herramienta y de hecho yo, como te decía, yo pido el Transfermarkt, ¿no? A los jugadores que nos contactan a nosotros, porque al final después vas a Wisecout, vas a Instat, vas a todas esas plataformas a ver partidos, etcétera, etcétera. Le pides el vídeo y demás, pero claro, pero sí entiendo la parte del jugador, ¿no? Esa etiqueta, ese price tag, como diríamos en inglés, ¿no? Ese valor que no depende de ti, ¿no? Y que siempre estás ahí a ver qué piensa Transfermarkt, ¿no? Entonces sí sé que hay jugadores de esa ansiedad de, oh, mira, es que no me cogen el teléfono porque no tengo Transfermarkt, o bien, oye, estoy en Transfermarkt, pero wow, mi valor, ¿eh? Mi valor cómo cambia, ¿no? Entonces, no, me gusta la herramienta, pero Sí que como tú digo, tienes ¿no? unas cifras en jugadores eso, de canteras, de fuerzas básicas, ¿no? De development. Entonces ahí quizás sí que hay un poco más de injusticia. Yo no estoy tanto en estos jugadores y no me fijo tanto, pero quizás sí que a nivel de fútbol base hay carencias. Hay muchos jugadores importantes que no están, jugadores que no hay datos y que a veces sí que he dicho, que raro que este jugador no esté ahí. Ahí está Diego Lorenzo, grande Diego. Pues sí, sí, en Sí, esto sí. puede ser que sí que tenga razón, pero a nivel de jugadores profesionales normalmente sí que va bastante acurado. Perfecto, pues bueno, nos quedan creo que aproximadamente unos 3 minutos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, Jordi, ¿vale? Vamos a pasar ahora a las preguntas. Yo tengo una y después voy a responderla para ti y después voy a responder rápidamente la de la Development Academy. Y bueno, simplemente te quería dar las gracias antes de pasar a las preguntas y a todos los que han estado con nosotros hoy de nuevo, otro martes más. Y bueno, paso a ella, hago primero la tuya y después respondo yo la de Development Academy rápidamente. ¿Cómo ves el mercado americano ahora que tienes a Pozuelo ahí? ¿Cuál es porque hay mucha gente que te está escuchando y ahora sabe que tienes a Pozuelo. ¿Cómo ves la Major League Soccer? ¿Cómo ves el fútbol como negocio? ¿Crees que tiene potencial? ¿Crees que va a crecer? Eh, Yo estoy ¿te ves como... mudándote a Miami? Ojalá, ojalá. Me pones ahí una habitación y vengo rápido. Yo voy rápido, que tenemos poco tiempo. Yo creo que sí. Sí. Me ha sorprendido muchísimo la MLS porque realmente hay una industria alrededor de la liga espectacular. Hay muchísima gente trabajando súper bien. Bueno, al final el mercado americano lo trabajan súper bien. El marketing, las redes sociales, los vídeos. Hay el All-Star también, que Pozuelo estuvo en el All-Star. Realmente, Jordi, dame un dime, dime. segundo porque se va a colgar 10 en 10 segundos, pero volvemos un segundo para que puedas responder esto y yo respondo la de Development Academy. Volvemos enseguida, ¿vale? Perfecto. Venga, un segundo. Jordi, Buenas, ¿qué retomamos, tal? retomamos, retomamos de nuevo. Damos 20 segunditos, 30. Había una pregunta de Gerard que no la hemos visto, que no sé qué he preguntado, a ver si vuelve a ponerse aquí en línea Ah, y sí, porque no la he visto yo tampoco. Y así pues bueno, la, pues se la la- pone. la respondemos. A ver si anda por aquí, la respondemos. Vamos a esperar nada, medio minutito para que La puedan gente. retornar aquellos que han tenido que salir de nuevo. Bueno, se nos ha extendido, pero bueno, yo creo que eran temas interesantes que merecía la pena tratar, así que bueno, si tenemos que estar 5 o 10 minutitos más, no pasa absolutamente nada tampoco. Si Genial. quieres, ahora ya que la gente va entrando, si quieres retomamos. Aquí está la pregunta. Vale, vale, perfecto. Pues la dejamos ahora, la respondemos justo ahora al terminar lo de la Major League Soccer. Te pido, si no te importa, que empieces de nuevo. Vale, Eh, sí, sí. ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el mercado americano? ¿Cómo ves la Major League Soccer? Yo Y como te más decía, de la llegada de Pozuelo, ¿no? Y el impacto que ha tenido. sí, yo antes no tenía tanto conocimiento de la liga, pero desde que llegó Alejandro sí que estoy bastante atento a cómo evoluciona todo y yo creo que tiene muchísimo potencial. Creo que es una lástima que a nivel de América no tengan más afición y más seguimiento porque la verdad que lo tiene todo para llegar a ser una liga top por país, porque al final los jugadores ven Estados Unidos como un sitio ideal para ir a vivir y bueno, ver un país nuevo, un idioma nuevo, que es súper interesante. También hay grandes estadios, cosa que al jugador le gusta mucho, hay estadios que son top.
Y eso, al final, América vende mucho, todo lo que es el All-Star, toda la fantasía, la magia que se vende desde ahí es buena. La llegada de Beckham seguro que le va súper bien a nivel de Sí, captación de los jugadores a la MLS y como te decía, creo que es una liga que va a explotar, que poco a poco se va a ir pues, nutriendo de más jugadores y de mejores. Al final China, que era un país que quitaba jugadores a Europa, va a ir a menos, porque el gobierno ha puesto pues, una normativa que es sí. muy difícil que vayan nuevos jugadores ahí. Y entonces creo esto, que el futuro está ahí seguro. ¿Cómo lo ves tú esto? Así rápido, vamos rapidito. Sí, 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 no. Además, nosotros, a ver, nosotros la razón por la que estamos en Estados Unidos es porque hicimos un estudio de mercado y vimos que había un nicho enorme. Es decir, cuando nosotros llegamos a Miami no había ninguna consultora deportiva especializada en fútbol. Es decir, no había nadie dedicado al tema del scouting, por ejemplo. Mira, está Cisco por aquí, jugador también de Berkeley University. Eh, hay de todo, ¿no? Es decir, nosotros llegamos y nos dimos cuenta que había jugadores, mira, Gleison, buenas, representante también de Italia. Nos dimos cuenta que había mucho talento, que había mucho potencial, pero que, claro, nosotros cuando llegamos no había equipos profesionales en Florida, en Miami, perdón. Ahora tenemos al Inter Miami en Major League Soccer, tenemos ¿Mm? al Fort Lauderdale, el segundo equipo del Inter Miami, que va a jugar en USL, segunda división, y después tenemos a Miami FC, que también juega en USL Championship, ¿no? Lo que vendría siendo la segunda división. Entonces, el panorama ha cambiado muy rápido. Desde la llegada de Beckham, Beckham al final supuso un impacto enorme en la Major League Soccer cuando llegó, y también ahora, como dueño, ha supuesto un impacto enorme en el fútbol en Miami, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, no puedo valorar el mercado de todo Estados Unidos basándome en Florida, porque es un mercado muy peculiar, es un mercado donde prácticamente nadie es nacido en Florida. Es decir, todos somos de fuera, jugadores de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México, muy principalmente el vecino tiene mucho impacto y ahora te voy a decir por qué, pero sí es cierto que precisamente ese crisol de cultura, de gente que hemos ido allá, hace que la liga cada vez, el fútbol, esté tomando mayor relevancia, ¿no? Es decir, creo que como negocio y como deporte está mejorando muchísimo. Tienen el Mundial en 2026, con lo cual van a contrarreloj, sinceramente. Es decir, tienen un plan estratégico y quieren llegar al Mundial siendo una liga top ya, ¿no? Entonces, después voy a hablar de las Development Academies, que creo que es algo que tienen que hacer bien, porque si no se van a equivocar, porque creo que todo pasa por cómo cultives el talento, ¿no? Pero sí, sí es verdad que es el país para estar. Es decir, yo creo que no se mueven las cifras que se mueven en Europa, pero porque allí tienen el salary cap, es decir, están limitados los salarios, la liga ficha jugadores, cosa que no hacen aquí, es decir, la liga puede decidir fichar a un jugador y ponerlo en el equipo en el que ellos quieran, es decir, es curioso, la liga es un actor dentro del mercado de fichaje, es como si Tebas fichara en España y pusiera al jugador en Las Palmas, por poner un ejemplo, ¿no? Eso no lo entenderíamos, ¿no? ¿Mm? En Estados Unidos sí, sí es así, ¿no? Y bueno, antes comentabas los estadios, se daba algo muy curioso que está cambiando, que es que en la mayoría de equipos jugaban en estadios que no eran de fútbol, sino que eran de fútbol americano. Sí, sí, sí. New York City, los que siguen la Major League Soccer, ¿no? Fútbol Club, sabrán que juegan en un campo de béisbol. Es verdad que Nueva York tiene pues unas limitaciones de espacio, etcétera, etcétera, que en Nueva York Red Bulls, New York Red Bulls no juega en Nueva York, sino juega en el estado de al lado, en New Jersey, por ejemplo. Es decir, es algo curioso también, pero es verdad que la tendencia está cambiando. Si es algo que estamos viendo es que cada vez se construyen más estadios de fútbol, no estadios multideporte, ¿no? Como sería lo que en un principio se hizo allí, de coger, te digo, el mismo equipo de fútbol americano y, bueno, con las rayas pintadas y jugar un partido, ¿no? Eso pasa en Minnesota, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya después tenemos la versión híbrida, ¿no? Que es Atlanta. Es una maravilla. Atlanta, bueno, de hecho, el director de operaciones, el presidente, han sido premiados todos estos últimos años desde que se creó, porque son como organización, son una bestialidad. Para mí son un ejemplo de organización, ¿no? Bueno, de hecho, Inter Miami ha firmado al que montó el equipo, la plantilla de Atlanta United cuando se creó, ¿no? Eso da mucho que pensar con respecto a la visión que tiene Beckham, ¿no? Bueno, permíteme que salude a Ángel por aquí, uno de nuestros jugadores también.
está ahí en plena recuperación de su operación y bueno, eh, me gustaba, quería verlo por aquí y quería saludarlo. Y nada, como decía, yo creo que al final está avanzando mucho, muy rápido, está yendo a más, pero como negocio, ¿eh? Sí es verdad que como deporte le queda eh, profesionalización para rato. De si como negocio son un ejemplo de cómo gestionar y cómo poner en valor y cómo, ¿no? Como organización, porque la Major League Soccer es una empresa privada, eso es algo que la gente no sabe y daría para otra charla más y seguramente el viernes cuando tengamos contigo pues la otra lo nombraré. Pero sí es cierto que, claro, como empresa privada que son, se gestiona bien, pero desde el punto de vista de identificación de talento y desarrollo de talento y promoción de talento, que es algo que hacemos nosotros, eso son algo que como empresa hacemos, le queda. Y se ve, ¿no? Se ve en los últimos resultados malísimos de la selección masculina, la femenina es otro cantar, Sí, sí. las femeninas son las mejores del mundo, pero en el fútbol masculino han ido para atrás, desde 2010 han venido para atrás y llevan 10 años mal, mal, mal. Y de un país como Estados Unidos, lo mínimo que esperas es que la selección esté entre las 10 mejores del mundo, ¿no? Por población y por todo. Y sin embargo no es así, es decir, sin embargo les está costando y bajo nuestro punto de vista como consultores externos tiene mucho que ver con las decisiones que se toman en la base, ¿no? Es decir, y del Claro, sí, personal. hay una explicación ahí, porque no es un tema de capacidades, porque pueden llegar igualmente a ser profesionales y muy buenos. Correcto, Es un problema de trabajo desde abajo, ¿no? correcto. Sí, y nosotros, claro, mi analista que está por aquí, Isra, tiene más de 20 años de experiencia en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Ha pasado por todas las categorías por las que ha pasado Las Palmas en estos últimos 20 años, hasta hace 2 años que lo dejó y empezó a trabajar con nosotros, ¿no? José Rodríguez, nuestro analista, ha trabajado en Primera División en Finlandia, en Primera División en Portugal. Pablo, la persona que nos ayuda en Miami, es un poco más joven que tú, pero ya tiene un conocimiento del mercado y del fútbol sudamericano, sobre todo bestial. Y bueno, Gerard, que también es parte importante de nuestros proyectos. Claro, hemos estado ahí, ¿no? En primera persona en el mercado, ¿no? Y decir, bueno, ¿y por qué este chico no está jugando en una academia de un equipo de primera división? Es decir, lo ves, ¿no? Y dices, bueno, pero es que de este equipo hay tres que aquí tendría que estar alguien viéndolo. Es decir, Claro. y hablas con los padres, no, aquí nunca ha venido nadie, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta muy pronto que lo que fallaba era la base, que sí, que por resumir, que como negocio muy bien, pero que tienen que mejorar mucho en la identificación y el desarrollo y luego la promoción del talento. De nada te vale que lo identifiques, que lo desarrolles y después no le das la oportunidad en el primer equipo, ¿no? Si no empiezas Claro, a ver. perdona que te corte, ¿eh? A nivel de comunicación y de marketing, ¿cómo lo ves tú? Te hago una pregunta. Quizás es que hay falta de referentes americanos a nivel de fútbol para que los niños quieran jugar todos a fútbol. ¿Puede ser este un problema o no lo ves así? Sí, a ver, te digo, la cuestión es que a ver, los referentes, y aunque suene un poco extraño, los referentes de la gente que sigue el fútbol en Estados Unidos no suelen ser jugadores de Estados Unidos. Suele ser jugador de Colombia, si tu familia es colombiana, suele ser mexicano, si tu familia es de México. Es decir, es lo que decía, que es que Estados Unidos como mercado es un poco más complejo, ¿no? Porque americanos que les guste el fútbol los hay, pero la mayoría de seguidores son gente que ha emigrado a Estados Unidos y que siente el fútbol porque lo ha mamado desde pequeño en sus países de origen, ¿no? Entonces, claro, ¿faltan referentes? Sí, a ver, está Pulisic, pero Pulisic, claro, Pulisic se fue muy joven a Alemania. Es Disculpa que decir, un segundo a Alejandrito que está por aquí. ¿Qué pasa, se, crack? Sigue, perdona, ¿eh? no te preocupes. Entonces, claro, Pulisic se fue muy temprano, ¿no? Pulisic sí, sigue siendo un referente, pero Pulisic a los 17 años, si mi memoria no me falla, ya estaba en Alemania. Entonces, sí que falta un jugador, ¿no? Vamos a decir un jugador franquicia, un jugador que de verdad sea referente, pero sí te digo que creo que va incluso más allá,
más allá Ojo, de que se si... acaba de conectar Alejandrito Pozuelo. Un Estamos hablando saludo. de la MLS, Alejandro. No, pues sí, mira, Jordanka nos está diciendo que no tienen por qué no llegan lejos los jugadores de Estados Unidos, ¿no? Y que no es por falta de talento. Y no, y es cierto, es decir, ya te digo que no es eso. Y tampoco creo, y volviendo a lo que me preguntabas, que sea una falta de referente. Creo que no lo hay, creo que no hay una persona, es decir, si me dices, bueno, ¿cuál es el mejor jugador americano ahora mismo? Te diría, pues probablemente de los que me gusten, por tipología, ¿no? Por cómo juega, Christian Pulisic. Pero claro, ¿es un referente a nivel mundial? No, no lo es, No, no lo es. Puede que lo sea, ¿no? En unos años, pero ahora mismo no lo es. Y de hecho, y aprovechando que está Alejandro por aquí, Pozuelo, ahora yo creo saluda. que sí, yo creo que precisamente la llegada de alguien como Alejandro marca un impacto tan grande porque no hay un jugador con el perfil de Alejandro Pozuelo, no hay un americano con ese perfil. Y sí es verdad que Alejandro está en Toronto, que está en Canadá, pero al final como mercado la Major League Soccer es Canadá, Estados Unidos. Entonces, Alejandro ha tenido ese despegue bestial, como tú decías antes, a nivel comunicación, a nivel marketing, a nivel sponsors y demás, porque no hay un jugador como Alejandro en, en Estados Unidos, ¿no? Y son 330 millones de habitantes. Entonces, wow, da Bueno, que de hecho, pensar. también tú estarás viendo que hay muchos equipos europeos que están llevando sus escuelas en América. Sí, 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 sí. Bueno, ahí tenemos a Gerard. Ahora mismo Gerard está con Barça, ¿eh? Gerard está ahí Ah, en Florida con Barça, pero sí, sí, por supuesto que te decía, es que como mercado es un mercado muy atractivo. Porque los americanos gastan, eso es lo primero, ¿vale? Consumen y son grandes consumidores de deporte también, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con el deporte. Pero sí te digo que les queda, es decir, para que Estados Unidos pueda producir un Alejandro Pozuelo, pueda producir un Ibrahimovic, un David Villa, se han quedado, y pongo un ejemplo de alguien que a mí me gusta mucho, que es Josie Altidore, ¿no? Como jugador, pero Josie Altidore nunca llegó a jugar en equipos top en Europa, llegó a jugar en Villarreal, etcétera, pero no llegan, ¿no? No les da, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que cambiar ciertas cosas para que la Major League Soccer sí suelte todo el potencial que tiene, ¿no? Pero como te digo, en negocios sí, negocios son unos máquinas creando valor, ¿no? Pero al final estoy seguro que los dueños de los equipos estarían mucho más contentos si de verdad también eso pasara al campo de fútbol y entre los 11 jugadores que tienen en el campo tuvieran un tío que de verdad tuviera un valor de mercado de 50 millones, 60 millones, cosa que ahora mismo no es no, posible. no está sucediendo, ¿no? Entonces, vamos a contestar si quieres, contesta la pregunta que hizo Gerard, no sé si la recuerdas, está por No ahí arriba. recuerda, decía cómo impactan las redes sociales, ¿no? Lo que se Sí, genera ahí, los comentarios, a ver si lo encontramos. Mira, sí, vamos un ¿cómo poquito afecta un para arriba, jugador que se dice en redes sociales? ¿Qué impacto tiene y cómo se gestiona? correcto. Muy buena pregunta, Gerard. Si te parece, respondo yo, ¿sí? Sí, sí, responde, sí, sí, para ti, esa es para ti. Vale. Bueno, pues afecta más de lo que nos pensamos. Muchísimos jugadores están a tanto de los comentarios, de lo que se dice en redes sociales y de la prensa también. Entonces, cada jugador es un mundo, hay algunos que no les afecta tanto, pero por mi experiencia, yo creo que sí que importa, que es una cosa que les gusta. Y saber que se habla bien de ellos, pues sí que te ayuda a la hora de ir a entrenar, a la hora de jugar, de tener más confianza y se nota, sí, sí. Entonces, el impacto que tiene en el jugador depende del jugador, depende de su mentalidad, pero sí que es grande porque muchos eso, se fijan en qué les ponen, en qué se dice sobre ellos, tanto eso en Twitter, en Instagram, como Facebook, como redes sociales, como prensa, digitales, lo que sea. Claro. Entonces, bueno, por eso te digo, yo sí que creo que esto es importante gestionarlo. Y es más, yo muchos jugadores de los que yo estoy llevando les envío cada día lo que se dice sobre ellos, porque Sí, sepan por dónde van un poco los tiros. sí, el dossier de prensa, ¿no? Básicamente de lo que se ha hablado Se llama. de ellos. Bueno, de todas formas hay que decir que Gerard hace esta pregunta porque es psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, lo siguiente que te iba a decir es cuando tengas un jugador afectado por lo que se dice en redes sociales, me lo mandas a mí que yo me encargo Correcto. de arreglarlo. Sé por dónde venía el asunto.
Bueno, yo creo que bueno, y la he dejado para el final, el tema de la Development Academy, creo que no se nos queda ninguna pregunta, no sé si ha habido alguna más por ahí que se nos haya pasado, voy a mirar un segundito para tampoco extender esto También estoy mirando. mu- mucho más, creo que no, no, sí, creo que esa es la última, ¿no? Sí. Y bueno, la voy a comentar y después eh, voy a darte un último comentario de lo que es el mercado, de una curiosidad del mercado americano, ¿no? Con respecto Vamos, a la vamos a comunicación. Rafa también, que está aquí en línea. Perfecto. Pues no, este tema y seguro que muchos de los que nos han visto desde hace un poco más de una hora estarán muy preocupados, jugadores. Bueno, la US Soccer, la Federación Americana, decidió la semana pasada deshacer las Development Academies, el sistema de los filiales, por decirlo de alguna forma, ¿no? De todas las categorías inferiores de los equipos de las academias de la Major League Soccer, de los equipos de primera división, y también de academias privadas alrededor del país que también estaban en ese nivel, ¿no? Que estaban aceptados dentro de ese pool de academias, ¿no? Entonces, ha deshecho totalmente el sistema, con lo cual ha dejado ahora mismo en digamos, cierta indefensión, ¿no? O de incertidumbre a miles y miles de jugadores en todo el país, ¿no? Y había muchos jugadores que iban a entrar este año también, no solo los que ya jugaban, que nosotros tenemos a un caso que ya jugaba, como aquellos que ya se habían comprometido a la siguiente temporada a entrar en un Development Academy, ¿vale? Entonces, claro, el comunicado de prensa ha sido muy escueto, que entre otras razones han engrimido el COVID-19, pero va más allá, ¿no? Es decir, al final es el fracaso de un sistema que no ha logrado producir 25 jugadores top desde que se implantó hace más de 10 años, ¿no? Y al final yo creo, y esto es una opinión muy personal, que al final se responsabiliza al propio sistema, no a la falta de seguimiento, como decía, de identificación del talento dentro de esas Development Academy, de establecer un programa claro para que esos jugadores puedan llegar al primer equipo y para que sean promocionados, ¿no? Entonces yo creo que al final se le ha echado más la culpa al sistema que a las decisiones que se toman sobre el sistema y bueno, ahora al parecer van a crear una liga élite que vendría siendo como, no sé, como la Youth League en Europa, pero a nivel liga, es decir, todo el país, solo todas las academias, perdón, de Major League Soccer y algunas determinadas de las privadas, eh, pero no se ha dicho nada más. Entonces, claro, eh, yo creo que el fallo sigue siendo la base, que por mucho que cambien el sistema, si no cambian la forma en la que trabajan, da igual, da exactamente igual que cada 3 años cambies las academias, el fútbol base e inventes Claro, el otro problema sistema. es el equipo final. Correcto. Es decir, el problema es que no se trabaja bien en la base. Y no hablo de los jugadores. El sistema yo creo que no era malo, pero sí es cierto que no se está trabajando, no se está trabajando Entonces, ¿qué correctamente. tiene que pasar para que esto cambie? Hombre, sobre todo profesionalización dentro de los clubes. Es decir, es verdad que hay organizaciones como Orlando City con las que tenemos buena relación, que hemos visto, oye, Orlando apostaba este año, sobre todo que han cambiado lo que viene siendo la academia, tenían un proyecto muy bueno. Desde aquí saludo a Javier Carrillo y saludo también a Luna, a uno de los ojeadores con los cuales tenemos buena relación. Tenía un proyecto muy ilusionante para los próximos 5 años que la Major League Soccer ha cortado. Es decir, aquellos clubes incluso, Inter de Milán, perdón, Inter de Miami también iba por el mismo camino ya, de apostar mucho por la base y te han parado. Es que al depender de la federación y de la Major League Soccer, como que tiene mucho que decir en esto, es muy complicado. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Pues profesionalización, es decir, que se invierta mucho más dinero en entrenadores, en ojeadores, en preparadores físicos, en preparadores de porteros, etcétera, etcétera. Yo creo que al final, si no se invierte en la base, da igual que tú cambies el sistema. No puedes pensar en la base como un sistema que tiene que ser rentable. Yo creo que el Barcelona y el Madrid no piensan en que el Alevín tiene que vender entradas o que tiene que ser económicamente viable. La base nunca es viable, la base es una inversión, ¿no? Es Claro. decir, y hay que invertir. Si no hay inversión en capital humano, es complicado. Y nosotros creemos que por ahí viene el problema. Y te digo, nos los hemos topado. Es decir,
cosas como por qué este jugador no está jugando en una academia de primera división. Tiene nivel. Claro, pero entonces, el papel que juegan clubes como el Barça, como Bayern de Múnich, que tienen academias por ahí, ¿cuál es? ¿Ellos cogen niños desde muy pequeños? Sí, son academias privadas. Lo primero que hay que decir, y bueno, y esto también notaría para otra charla, voy a ser muy breve, es que las academias en Estados Unidos, y aquí hay varias mamás de jugadores nuestros, es pay for play, tú pagas para jugar. Eso es lo primero. Es decir, da igual que tú entres en la academia del Barça, que tú entres en la academia del PSG, en Miami, son academias de pago. Eso es lo primero. Es decir, tú tienes que pagar para poder acceder a esas academias, ¿vale? Y aquí tienes a la mamá, precisamente la que está hablando, y mira, como dices, que no tienen licencia de entrenadores. Hay muchos entrenadores que ni siquiera tienen título de entrenador. Y eso aquí en España, dice, bueno, yo ya dentro de mi equipo de trabajo tengo gente con licencia UEFA. Es Claro. decir, los mismos que son analistas tienen la licencia UEFA. Yo tengo el primer título de entrenador en Inglaterra también. Es decir, yo tengo un título de entrenador también, ¿no? Y dirijo la empresa y no entreno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que claro, que por ahí viene el asunto. Si tienes que pagar, pero además no hay una inversión, sino esto se ve como un negocio, es un problema, es un gran problema de verlo Claro. todo como un negocio. Entonces, y tenerlo que hacer todo viable económicamente, ¿no? Entonces, por eso es un mercado que mucha gente dice, oye, sí, voy y monto una academia o voy y traslado. Es difícil, es decir, sobre todo por cómo trabaja el mercado y las academias en sí, es decir, todo es pagando. Y bueno, yo no sé y siempre hago esta pregunta a todos los que, con la gente del fútbol con los que hablo, yo no sé cuántos jugadores de primera división recuerdas tú que sean millonarios, que sepas que eran millonarios, ¿vale? Es decir, cuando empezaron esto del fútbol, porque yo apenas conozco jugadores Dos. top que tú digas, hombre, sí, su familia era millonaria. Pues ya está. Entonces, claro, si de 500 jugadores profesionales de primera a segunda división, solo dos son millonarios, ¿no? O son pudientes, de familia pudiente, hombre, si eso lo trasladas a que todo el mercado funciona de la misma forma en Estados Unidos, tienes un problema. Es decir, Claro, tienes un yo problema. explico muchas cosas. Sabiendo esto, que yo no conocía la situación, me explico muchas cosas de por qué no hay más jugadores o por qué la liga no tiene un nivel pues, Correcto. más elevado. Sí, sí, sí. Sí, Saludamos entonces, a Camacho desde aquí también. Que me ha dicho entonces esto lo podemos hablar el viernes, que porque da para mucho, pero sí, yo creo que he respondido lo de las Development Academies, creo que al final es un tema que habrá que ver en qué queda, pero afecta, va a afectar y va a afectar mucho y yo creo que les ha venido bien el COVID-19 para tomar una decisión de la noche a la mañana, que a muchos nos ha cogido desprevenidos, eh, sobre el futuro de los filiales, ¿no? De esas cadenas de filiales de todos los equipos en un país de 330 millones de personas. Porque claro, es que no es un país pequeño, no es un país, bueno, es que no, es que ha sido, es un cambio muy importante dentro de lo que viene siendo el fútbol de Estados Unidos. El año que viene podemos volver a hablar, Jordi, y te comentaré si ha servido para algo o no el cambio, ¿no? Y bueno, Esperemos. antes de despedirnos, y quería terminar con algo de comunicación y de marketing, bueno, a lo mejor te sorprende, pero es que la liga más seguida en Estados Unidos no es la Major League Soccer, sino es la Liga Mexicana. Entonces, yo creo que eso lo resume todo, ¿no? Es decir, la liga más seguida en Estados Unidos es la Liga Mexicana, no la Major League Soccer, ¿no? Entonces, claro, si hay que empezar a cambiar algo, es que hacer la Major League Soccer al menos igual de atractiva que la Liga Mexicana, Claro. para que la gente empiece a ver más Major League Soccer, que es cierto que hay muchísima población mexicana en Estados Unidos, ¿no? Y que nunca van a dejar de ver a su equipo. Pero yo estaba en Inglaterra y yo veía la Premier. No dejaba de ver los partidos de Las Palmas, pero veía la Premier. Yo estoy en Estados Unidos y voy y veo Major League Soccer. Y sigo viendo a Las Palmas, pero voy y veo Major League Soccer, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos hay que cambiar la tendencia, porque hoy por hoy se ve más la liga mexicana que la liga Curioso porque a nivel de cracks mediáticos sí que la MLS tiene muchísimos más jugadores mediáticos que la mexicana. No sé por qué será, si por un tema histórico, cultural, pero sí que
Dime, ¿por qué se debe esto? ¿A qué se debe? Sí, no, la forma de fidelizar, es decir, los mexicanos ven más el fútbol como nosotros, como los españoles, ¿vale? Es decir, yo soy de Las Palmas y seré fiel de Las Palmas hasta que me muera, ¿no? El Inter Miami no existía, es decir, tienen que crear una fanbase de gente que vive en Miami, pero no es gente que Sí, haya crecido con un club claro, histórico. Entonces, claro. no hay historia, no hay historia en el fútbol americano, en el fútbol de Estados Unidos no hay historia, en el fútbol mexicano sí. Ya, Sí, y son una clubes. cosa que también decías antes, que era muy interesante, que es una liga privada. Yo entiendo que nadie sube, nadie baja de categoría, ¿es correcto? Sí, correcto, es correcto. Y es algo que, claro, le resta atractivo Claro, a claro, la, eso. No tiene a gracia, sí. la, a la liga. Y claro, y afecta mucho a los jugadores también, porque el paso de segunda división a primera no se puede dar en el mismo equipo en el que estás. Es decir, Claro. tú juegas en Las Palmas, estás en segunda, asciendes a primera, sigues en Las Palmas, te puedes revalorizar y seguir en Las Palmas. En Estados Unidos no, en Estados Unidos quieres subir y te toca cambiar de equipo, pero a lo mejor no quieres cambiar de equipo, a lo mejor quieres quedarte en tu ciudad o lo que sea, He no puedes. querido como extrapolar el formato NBA a la MLS, al fútbol, y quizás esto no ha acabado de funcionar. Lo que sí que yo le veo positivo y que es muy bueno es el formato con playoff. Yo creo que esto es bueno, le da Sí, emoción y esto sí que está bien encontrado, pero eso a nivel de emoción por subir, por bajar, eso le quita emoción. sí, es que creo que, y para terminar, ya te dejaré también que ahora expongas tus conclusiones, yo creo que el problema que tiene el fútbol en Estados Unidos y dentro del mercado de fichajes también pasa, porque es un mercado de fichajes muy distinto, es que los modelos que se han seguido son los modelos de la liga de béisbol, de la NFL y de la NBA. Entonces, no han querido seguir un modelo europeo, ¿vale? De sociedades anónimas deportivas, por ejemplo, aquí en España, sino al final es un modelo franquicia. Y claro, se han dado casos como que Columbus Crew, el año pasado, el dueño quería mudar al equipo, como pasa en la NFL. Me llevo al equipo. Bueno, ahora piensa si alguien quisiera mover Las Palmas, y que me perdonen Las Palmas por volverlo a utilizar de ejemplo, y llevarla a Tenerife, ¿no? Al equipo, o a Fuerteventura o a Lanzarote, ¿no? O aquí al lado, a Marruecos, porque va a ganar más dinero, ¿no? Bueno, el estadio se cae antes de que permitamos eso, ¿no? Es decir, eh, arde la ciudad antes de que alguien pueda sacar el equipo de la ciudad. Claro. Y en Estados Unidos esto se plantea hace un año y medio, ¿no? Es que, entonces te digo, yo creo que mejor les irá a medida que más se vayan acercando a lo que es el fútbol europeo y que sí, que el modelo de negocio está bien, pero hay que cambiarlo porque lo bueno es que ahora hay críticos dentro del país. Ya hay gente que dice, oye, esto lo tienes que cambiar, tienes que poner eh, ascensos y descensos, tienes que cambiar el sistema de fichajes, tienes que abrir un poco más la mano, etcétera, etcétera. Entonces, al final la gente también quiere cambios, ¿eh? La gente quiere que se cambien cosas y, bueno, esperemos que escuchen, sobre todo esperemos que escuchen, ¿no? Y bueno, nada más, yo te digo, por mi parte, ya hemos hablado de todo, De nos todo, hemos de ido a todo. la media, hemos hablado de todo, yo creo que la gente no se ha aburrido, sí decirles a los que están aquí o que se han incorporado un poco más tarde, que todo lo tendrán en el canal nuestro de YouTube, te lo pasaré a ti también, Jordi, por si quieres ponerlo Genial. en, en tus redes sociales y en tu canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, te cedo la palabra, si quieres concluir con algo en concreto, ¿quieres decir algo a todos los que han estado ahí una hora y media como campeones escuchándonos? Y Bueno, bueno, gracias por estar ahí, que no ha sido poco rato. Y bueno, más que nada a ti, gracias por invitarme, por estar aquí conmigo. De verdad que es un placer. Y bueno, creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes. La MLS para mucha gente es un sitio desconocido, un mercado desconocido. Y está muy bien que haya una persona como tú que esté ahí pues abriendo mercado y que como veo sí que hay muchísimo recorrido por delante para ir, bueno, eso a sí, mejor, para potenciar el mercado tanto a nivel fútbol base como fútbol profesional en la MLS. Y nada, súper interesante. Yo cuando quieras hacemos otro y tocamos más temas. Y nada, gracias a sí, ti sí. por invitarme, gracias a la gente que está en directo y nada, un abrazo para todos. Nada, oye Jordi, de verdad, muchísimas gracias por este ratito de hoy. Estoy seguro de que a toda la gente que nos ha seguido desde distintos puntos del mundo, pero en especial desde Florida, les ha parecido muy interesante la charla. Hemos hablado de todo, es cierto. Yo creo que quien no lo haya visto
yo les recomiendo que vean esta horita y media porque van a aprender mucho de muchas cosas. Y nada, te mando un abrazo enorme desde Canarias y nos vemos pronto, en la próxima, seguro. Un saludo a todo el mundo que nos ha Saludos. seguido. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao.